Jóvenes, buenos días, me da mucho gusto saludarles. Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Vamos a iniciar con nuestras actividades y vamos a realizar las actividades correspondientes a esta semana, ¿ok? Y vamos a trabajar, hemos venido trabajando con la identidad nacional, identidad cultural, diversidad de culturas, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy importante y que ustedes ya conocen muy bien, ¿ok? Nuestro tema se llama respeto a los derechos humanos como referente para el desarrollo de las sociedades. Ok. El tema es muy claro y nos dice que el respeto, ¿ok? El respeto a los derechos humanos, es decir, el respeto a los demás compañeros, a las demás personas, ¿ok? Ayudan a que sea una sociedad sana, a que sea una sociedad pues que se lleve bien, a que sea una sociedad unida y que sea una sociedad sociable, ¿ok? Si los derechos humanos no se respetan, es lógicamente que nuestra sociedad vivirá como en la actualidad, ¿ok? Hubo una época de nuestra historia que fue llamada como la dictadura, que fue en el periodo de Porfirio Díaz. Si ustedes recuerdan y han leído, ¿ok? Cuando entró Porfirio Díaz como presidente, él emitió una ley donde los presidentes se reeligieran por sí solos y cambió el estatus de 4 años a 6 años de que iban a tardar los presidentes como presidentes de México. Claro, hubo cambios buenos para el país, desarrollo económico, inventó muchos avances tecnológicos, pues con el dinero que él logró que los demás países invirtieran en este país. Pero algo muy, muy triste que pasó en esta época es que Porfirio Díaz logró hacerse de las clases sociales. Es decir, él enmarcó la clase alta, la clase media y la clase baja. Es decir, no había equidad de género, no había equidad de sociedad. La alta sociedad eran los políticos, eran los empresarios, ¿ok? Los de la clase media eran aquellos peones, eran aquellos obreros que tenían sus pequeñas haciendas. Y los de la clase baja eran a las personas que pues eran sus esclavos, aquellos jóvenes con sueños, aquellos jóvenes que aspiraban a algo, por lógicamente como no tenían oportunidad, pues sus sueños se les truncaba con el mandato de Porfirio Díaz. Realmente los valores son indispensables en todos los puntos de la tierra, ¿ok? Lo cual es algo lamentablemente que no ocurre en la actualidad. Sin duda, los derechos humanos es una base fundamental para la creación de una sociedad estable y la base de una convivencia de forma apropiada. Y algunos de los derechos son la libertad de expresión. Todos tenemos el derecho de hablar, el derecho de opinar, el derecho de decir qué nos gusta y qué no nos gusta. Otro derecho es a reunirse en público, ¿ok? Nosotros tenemos el derecho, obviamente que por la actualidad que estamos pasando, no podemos reunirnos en público, pero tenemos derecho a reunirnos en público, a no discriminar, que no nos discriminen, pero tampoco nosotros a discriminar. Otro derecho que tenemos es a nuestra libertad, que nadie nos puede privar de nuestra libertad. Derecho al asilo, derecho a nuestras posesiones propias, derecho a jugar, derecho a la educación, derecho a muchas cosas. Si nosotros leemos los artículos, a qué cosas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como mexicanos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? ¿Ok? Yo les mandé un documento y dice el documento, analiza la siguiente imagen.
y responde las siguientes preguntas. Yo les envié, vamos a ver, son 5 preguntas que ustedes van a responder en su cuaderno, las van a copiar y las van a contestar. ¿Cómo van a encontrar las respuestas? Les envío una imagen, y en el documento va una imagen referente al porfiriato. Y nosotros vemos muy bien la imagen, hay gente al fondo, hay gente de sombrero, hay gente de la clase media, hay gente vendiendo y hay gente trabajando como esclavos, ¿ok? Vamos a ponerle atención a esa imagen, pero también usted va a leer sobre el porfiriato, va a leer qué cosa hizo Porfirio Díaz para poner las 3 clases sociales mencionadas anteriormente. Una vez que nosotros hayamos leído y veamos la imagen, vamos a responder la primera pregunta y dice, ¿qué necesidades humanas no estaban satisfechas para los campesinos y obreros en el periodo del porfiriato? La necesidad de libre expresión. Ellos no podían ir a la iglesia o la religión que ellos querían, no podían reunirse en público, ellos no podían expresar lo que sentían. La pregunta número 2 dice, ¿cuáles se imaginan que eran los objetivos de los jóvenes campesinos y obreros en esa época? Es decir, ¿tú crees que los jóvenes y campesinos tenían objetivos? Sí, sí tenían objetivos como tú los tienes, pero ¿qué creían ellos o qué se imaginaban? O para ellos, ¿cuál era su objetivo? Tal vez tu objetivo ahorita es estudiar una carrera, ir a la universidad, graduarte, tener un buen trabajo, una buena casa, etcétera, etcétera. Ese es tu sueño ahorita. Pero para ellos era muchísimo en ese entonces. Con que ellos dijeran, bueno, yo quisiera tener una parcela, una tierra para que yo sea de la clase media y no me vea, mi familia no sea tan marginada y no pueda sufrir del maltrato de los demás clases sociales. La pregunta número 3 dice, ¿cuáles creen que eran los objetivos de los hijos de las familias que se vieron favorecidas durante el porfiriato? Obviamente la clase media eran familias que tenían dinero. ¿Saben lo que hacían los de la clase media? Dice que los de la clase media tenían sus propias tiendas, ¿ok? Y los de la clase baja iban a trabajar con los de la clase media y le pagaban muy poco, pero les pagaban con vales que solamente se podían gastar en sus tiendas de ellos. Obviamente ellos no perdían, lógicamente ganaban. Entonces el precio tanto de los granos, del aceite, eran muy elevados que a los pobres de la clase baja no les alcanzaba para darle de comer a su familia. Entonces así se veían afectados. Y la pregunta número 4 dice, ¿qué opinan de las diferencias de los objetivos de unos y los otros? Los de la clase media, sus hijos aspiraban a estudiar una carrera pública, aspiraban a formar parte de la política, pero los de la clase baja aspiraban a otra cosa porque no tenían o no podían aspirar a otro porque la clase social no se los permitía. Y por último dice, encuentran diferencias o similitudes en el México actual del año 2020, es decir, estamos igual. Todavía hay jóvenes con sueños que pues no pueden cumplirse por la situación en la que están, por los derechos que no se respetan. Entonces usted puede investigar cuál es la situación actual de México, ¿ok? Y esa es la actividad para esta semana. Dios les bendice. Feliz día.